encontrarnos con la presencia de muchos amigos y colegas venidos de distintos puntos del país, Córdoba, Mar del Plata, Chaco, Mendoza, muchos otros países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, México y también de Estados Unidos, España e Italia. Y nos pone muy contentos que para muchos de ustedes sea también la tercera vez. Aquí les agradezco en nombre de todo el equipo que así sea, porque esa reincidencia confirma nuestro esfuerzo por intentar una hermenéutica abierta a todas las tendencias, una hermenéutica transdisciplinaria y comprometida con lo que es su más alta vocación, que es la de circular entre los distintos lenguajes, entre distintos mundos, el mundo de los humanos, el mundo de los dioses, el mundo de los que hablan otras lenguas o simplemente el mundo de aquellos que permanecen en silencio. Mundos que a su manera son textos a recorrer, a habitar, a descifrar y que forman parte de nuestro entramado cultural. En realidad esos textos son la materia con la que estamos hechos. Esos textos entonces no se prestarían a su comprensión distanciada, como si se les diera la oportunidad de develar su secreto o hacer inteligible su misterio, sino que de lo que se trata, lejos de pretender la elucidación de su significado último, sería como de penetrar su espesor, recorrer su textura, apreciar sus matices y de reconocer hasta qué punto el lenguaje que ensambla esas diferentes materialidades es un lenguaje híbrido, mestizo, corrompido, roto. Se trata entonces de volverse más atentos a la polifonía, a detectar que no estamos hechos de una sola pieza, que somos el efecto de muchas voces encontradas y de que a ese rompecabezas que somos siempre va a faltarle alguna pieza para completar el todo. Pero que gracias a ese elemento faltante, ese todo carente que somos, se mueve, se arma, se desarma, festeja, celebra y tiene vocación carnavalesca. Ya en ediciones anteriores nos referimos al hecho de que la hermenéutica tiene su lugar de nacimiento en una biblioteca. Y por eso celebrar cada vez estas jornadas en la Biblioteca Nacional es motivo de gran alegría, lo que me da ocasión de agradecer a su director, Horacio González, que está acá a mi derecha, cuya gestión permitió abrir las puertas de la biblioteca a todo tipo de actividades relacionadas con la promoción de la cultura. Y como así también, agradecer a todas las personas que desde el Departamento de Cultura de la Biblioteca colaboran para que podamos utilizar este espacio. Desde el primer momento en que inicié las gestiones, allá por el 2009, encontré personas predispuestas, muy predispuestas a transformar un lugar que usualmente se utiliza para la conservación de un patrimonio en un lugar para la producción, el intercambio y la discusión de ideas, que son también de nuestros mayores bienes. Y sería una gran falta no mencionar además a todo el equipo que me acompaña, porque para llevar a cabo un evento de este tipo que congrega alrededor de 130, 140 personas, realmente se necesita trabajar en equipo. A su director, Adrián Bertorello, también Alejandra, Gastón, a Daniel, Nicolás, Lucas, María Emma y Luciano. María Emma y Luciano los van a encontrar siempre en la recepción, a Sabrina, a Ignacio, la mayor parte de los cuales forma además parte del equipo de investigación que dirijo, que se llama Texto Barroco y Hermenéutica en América Latina hacia una política de la textualidad. Este proyecto que se aprobó recientemente, pero que continúa
proyectos anteriores en los que venimos trabajando cuestiones relacionadas con la hermenéutica, la textualidad y la enseñanza. De hecho, de ese proyecto, de proyectos anteriores, resulta un libro que se llama Relecturas, claves hermenéuticas para la interpretación de textos filosóficos. Ese libro lo vamos a tener ocasión de presentarlo el viernes, así que están todos invitados. Es un libro que utilizamos en nuestras aulas, en el ciclo básico y también en la carrera de Sociología y Ciencia Política. Digo, este nuevo proyecto, Texto Barroco y Hermenéutica en América Latina, se juega a la posibilidad de pensar una hermenéutica de sesgo latinoamericano haciendo pie en la categoría de barroco, que creemos con el equipo que es una categoría que permite pensar, o mejor, representarnos, incluso hasta visualmente, auditivamente, este todo mestizo, mixturado y litigioso que somos. Y a propósito de esto, bueno, merece recordarse también, a propósito de la Biblioteca de Alejandría, que el siglo II, época del nacimiento de la hermenéutica, se podría decir, tiene también otra particularidad porque es el momento de cruce de diversas tradiciones, y la biblioteca va a ser el espacio privilegiado de encuentro de estas tradiciones. Así, la cultura griega que está en expansión se va a ver enriquecida por el contacto con la cultura oriental, con el judaísmo, lo que le va a dar a las creaciones artísticas de ese periodo un aire barroco que vamos a ver después también en otros periodos de la cultura o de la historia. En ese contexto mixturado, entonces, es que la hermenéutica va a verse comprometida algo así como con un doble movimiento. Por un lado, catalizar los contrastes entre las culturas y promover la vecindad de lo que de otra manera permanecería en el aislamiento, que es un poco el espíritu de la hermenéutica historicista. Pero por el otro lado también minimizar los contrastes, es decir, traducir lo diferente al orden de lo semejante, que es un poco el propósito de la hermenéutica alegórica. Y este doble movimiento en un sentido, va a asignar la vocación de la hermenéutica de percibir lo extraño y buscar lo afín. Por eso decimos que la hermenéutica tiene algo que hacer en este lado del mundo. De hecho, en América Latina, como en Alejandría, esta historia de encuentros y desencuentros vuelve a reescribirse. Pero esa reescritura, decimos, es agónica. Y lo es porque el encuentro de las culturas diferentes mantiene aquí en vigencia la tensión de los elementos que componen nuestra patria grande. Quisimos, justamente con la temática que nos propusimos para esta oportunidad, la hermenéutica en el cruce de las culturas, polifonías y reescrituras, incardinar nuevamente a la hermenéutica en una encrucijada, en la encrucijada de culturas que se encuentran, dialogan y se enriquecen en sus diferencias, pero que también se esquivan, confrontan y pugnan por encontrar su lugar. La nuestra no es una historia que permita pensar en una fácil conciliación de las diferencias, como supieron verlo con lucidez muchos de nuestros mejores pensadores y ensayistas como José Martí, Ezequiel Martínez Estrada, Ricardo Rojas, Leopoldo Sea, Octavio Paz, tantos otros. Y la mención de estos pensadores ensayistas me da la oportunidad de comentarles acerca del lanzamiento de nuestro concurso de ensayo que van a ver anunciado en el hall, en un cartel y también en nuestra página web. Voy a tomar alguna de las palabras de introducción a esta convocatoria, y es que la tradición del ensayo en nuestras tierras también se gesta en una encrucijada porque se liga en el siglo XIX
al proceso de independencia de los distintos países y de formación de la conciencia nacional. Por eso, en América Latina, la producción ensayística está comprometida con un proyecto y pone su energía al servicio de una comunidad que está siempre ya, siempre en gestación. Una comunidad hecha de ellos, los propios y nosotros, como una gran familia. Ricardo Rojas va a decir de su propio ensayo, Blasón de Plata, que dice, es una obra espontánea como forma libre y como pensamiento, sin clasificación científica ni género literario. Y agrega, la siento mía porque no seguía al trazarla modelos europeos y se forma en mi propia entraña, toda viviente de emoción y de fe. Creo que no hay mejor manera de caracterizar al ensayo, ¿no? A diferencia del paper académico, de los que vamos a escuchar mucho en estos días, no es estado del arte, no pretende definiciones, no recurre a taxonomías, sino que es palabra apasionada, es convocatoria, es acto, es un acto de rebeldía, es un modo de combate, es apelación a la ciudadanía, por eso el ensayo tiene profunda naturaleza democrática. Se juega en la dimensión dialógica y produce estrategias de acercamiento. Y se juega también en el plano estético, porque tiene que seducir, y tiene que seducir sobre todo a las mayorías, tiene que persuadir a todos. Por eso decimos no hay ensayos sin multitudes. En definitiva, lo que hacen nuestros ensayistas es esto, ¿no? Escriben la invención de América. Y como en realidad con América Latina le voy a dejar dentro de un rato la palabra a nuestro primer conferencista de hoy, voy a decir lo último en esta presentación, que es anticiparme y dejarle la palabra a Horacio a la parte festiva de nuestro encuentro. Porque si decimos que pertenecemos a la academia, pero también al carnaval, no seríamos consecuentes con nosotros mismos si no coronásemos estas 3 jornadas, arduas 3 jornadas, que nos quedan por delante con una fiesta. Por eso los quiero invitar a la cena show que va a tener lugar el último día, el viernes, después de la conferencia de Sergio Gibone, el viernes 5, en el Histórico, que a la sazón fue también una biblioteca, la Biblioteca de la Sociedad Argentina de Escritores. El menú lo van a conocer por María Emma y Luciano en el hall, también el precio, que es muy módico y un precio especial para nuestros participantes a la jornada. La única condición que les tengo que decir es que tiene que ser antes del viernes al mediodía. Pueden invitar a otras personas de afuera también si quieren. Y ahora sí, bueno, después de la tentación gastronómica va a haber música, va a haber un show de tango, eso me faltaba. Después de esta tentación con la que pretendemos sobornar un poco a nuestros participantes, le voy a dejar la palabra a Horacio. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y tratando de adecuarme a esta prodigiosa palabra hermenéutica que solo acá escucho pronunciadas reiteradas veces. Me imagino sus usos múltiples y al mismo tiempo no necesariamente declarados, porque tiene que haber en la hermenéutica una suerte de pudor o de retención de aquello que efectivamente se quiere decir, si es verdad que el mundo pudiera ser interpretado con los artificios, técnicas o recursos que sean necesarios o que estén disponibles. Estoy más acostumbrado, por cierto, a pronunciar las palabras ensayo y barroco, que en la exposición que escuchamos aparecen aproximadamente asociadas, con un vínculo que no es débil, pero que también hay que demostrar. En ese sentido, me parece que las grandes tradiciones
hermenéuticas, que son también alquímicas, y que vinculan el texto a lo que podemos decir lo no vinculable, a lo sagrado. Lo sagrado sería lo no descubrible y lo no vinculable de algo que podría partir de un texto sobre el cual sospechamos que hay planos de significación que como meros lectores no entenderíamos. Eso es efectivamente muy revulsivo, lleva al ensayo, lleva estilos de escritura que suelen ser desplazados o desatendidos en las instituciones que surgen de elementos hermenéuticos, sin duda. Una universidad surge de una decisión hermenéutica originaria y que su misión institucional es de algún modo ir apagándola, debilitándola y oscureciéndola, muchas veces hasta el olvido. De ahí que, solo para no abundar en este tema tan decisivo, diría que la situación de nuestros países y también la de Argentina, donde había proliferado el ensayo, es una situación donde se está progresivamente unificando una única horma idiomática, que por supuesto no se priva de los análisis de discurso, de distintas formas interpretativas o reinterpretativas, formas polémicas que son las que dominan, pero después con una escritura muy fuertemente controlada, como si fuera un momento muy especial de triunfo de lo que podríamos llamar las lenguas surgidas de cánones que prescriben instituciones del Estado. No digo que la hermenéutica no termine en formas estatales o que no sean formas ligadas a estilos de gobierno, pero lo cierto es que en este momento las instituciones vinculadas a los financiamientos públicos en ámbitos que significan investigación, texto, escritura, resultados, tesis, etcétera, ha producido en la Argentina una situación de profunda homogeneidad respecto al modelo de procedimiento, o mejor dicho, ha construido modelos de procedimiento. Y eso tiene una consecuencia muy directa en la pedagogía, en la enseñanza en general, en el modo en que se estudia en las universidades, en el modo en que se escribe en las universidades y en el modo en que se gobiernan las universidades. Entonces eso también no me parece que sea algo interesante en la medida en que se rompe cierto equilibrio, no declarado por nadie, pero es un equilibrio que en la historia cultural argentina siempre existió entre la tradición científica más explícita, que no tiene temor en declararse como tal, y que de tanto en tanto se ofrece al descubrimiento de los supuestos filosóficos que también la animan, y la tradición humanística, que lleva distintos nombres a lo largo de la historia, y uno de esos nombres que lleva en Argentina es la del ensayo. Por ejemplo, lo de Ricardo Rojas, que citaba la profesora Rossi. Estos ensayos hicieron buena parte de, construyeron ámbitos de discusión y de actividad social, de actividad de praxis social literaria, digamos. Es muy fuerte y muy recordable en la Argentina, pero de hecho están desapareciendo por razones dobles, digamos. Una, la universidad, si bien no los proscribe, no forman parte de la lengua universitaria dominante. Y por lo tanto, los modelos educativos en general se ofrecen a personas que no deciden de inicio entrar en modelos que no sean dominantes desde el punto de vista de la escritura, del pensamiento. Eso por un lado. Por otro lado está la fuerte acción de los medios de comunicación, que en realidad sería no la materia sagrada, aquella que nos deba ocupar si pretendemos una actividad hermenéutica, sino el estudio de lo que hacen hoy los medios de comunicación con los lenguajes generales, particulares, específicos. Y ahí sí existe algo que sustituye a lo sagrado, que es un conjunto de racionalidades no fácilmente definibles, porque establecen el tiempo bajo el cual se habla, el modo de inteligibilidad,
establecen ya el modo en que debe ser interpretado y tienen fuertes condenas a quienes exceden esos elementos que circundan lo que se declara como propio de la razón en uso, ¿no? Instituciones científicas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación, que usan un lenguaje totalmente diferente a los medios de comunicación, también dicen lo mismo, de modo que ese cierre entre medios de comunicación masivos, instituciones culturales de financiamiento e investigación, tienen mucho más que ver de lo que pensamos, y a pesar de que unas trabajan sobre la base del lenguaje regulado y los medios de comunicación aparentemente trabajarían sobre la base del idioma desregulado, donde aparentemente se podría decir cualquier cosa, basta escuchar una radio por la mañana. Entonces, para mí, si usted tuviera que usar la palabra hermenéutica como una apuesta a la reconstitución de la cultura crítica nacional y latinoamericana y de la humanidad también, me lanzaría a estudiar los efectos que producen ese tipo de discursividad, que originan invisibles jerarquías de habla y de expresión en un país, que finalmente terminan gestando casi todo lo que podemos actuar en torno a la política, y esto quiere decir una sola cosa: el empobrecimiento de la vida política y la destrucción de la lengua nacional, que es difícil de destruir. Como es tan difícil, aún en su modo destructivo, como es el que hoy predomina, sigue existiendo como lengua nacional. Y después todos los detalles proscriptivos que están insertos en este tipo de actividad, incluso en la universidad, que reina el pluralismo, la escucha mutua y todos los demás valores que ha impuesto una nada desdeñable democratización de la universidad. De todas maneras hay un secreto proscriptivo en todas esas especificaciones, porque de alguna manera excluyen la investigación del propio lenguaje, en tanto tal creando el lenguaje que lo investigue propiamente, ¿no? Llamando esto hermenéutica o con cualquier otra palabra. La palabra tiene plenos poderes, y como es exorcizada apenas se la pronuncia, yo recomiendo pronunciarla poco, buscar sinónimos y demás, ¿no? Para mí sería el motivo de una reunión como este. Por ejemplo, es un tema que afectó más a la literatura cubana que a la argentina, porque finalmente Martínez Estrada fue de alguna manera redimido por su actividad en Cuba, porque en Argentina es un gran equívoco Martínez Estrada, y prácticamente se lo debe estudiar en algunas carreras de letras y seguramente no con simpatía. Pero con Lezama Lima ocurre algo mucho más fuerte. Lezama Lima nunca se enfrentó al gobierno que ocupó el poder político de Cuba a partir de 1959. Sin embargo, fue un proscripto de la lengua. Recién en los últimos años, en las ferias del libro y en la actividad de los estudiantes universitarios, aparece como un tema a ser pronunciado. Y sin embargo, Lezama Lima es junto a Martí, me parece, y que podemos agregar algunas figuras de actualidad si queremos, pero no hay muchas más. Son el resorte último de la existencia de algo que llamamos nación cubana. Entonces eso para mí es un problema muy grave. Lezama Lima tiene una discusión con alguien, que ahora no me acuerdo quién era, que en la revista Orígenes le escribe en sorna diciendo que se decide escribir de una manera que pueda ser difundida, etcétera. Y la respuesta de Lezama Lima es muy interesante, porque apela al saber del campesino, el saber del campesino cubano, ¿no? Que dice que protege las joyas del habla de la humanidad, que es justamente ahí donde la conversación efectiva se produce, que es el lugar donde podría ser llamado barroco eventualmente, donde se instituye el Museo de la Lengua, digamos, de la lengua de un pueblo, ¿no? Y que el papel de las élites de la lengua, que no es una condena a las élites, que por el contrario, al comprender esto se convierten verdaderamente en agitadoras de este problema. Pero el papel de las élites al buscar
la instantánea comprensión de un texto, lo que harían es al mismo tiempo despojarlo de la mayor sabiduría que tienen esos mismos textos cuando son apenas balbuceados o apenas intuidos por las clases campesinas de ese país. Bueno, esto abre nuestra atención a tantos temas que son de profunda actualidad y que si se esclarecieran hermenéuticamente, esto es, si se los pusiera en circulación como forma de polémica, evidentemente contribuirían a que la discusión en curso actual en Argentina sea mucho mejor, sea paradójicamente mucho más esclarecedora. Los maestros del esclarecimiento, que piden siempre hablar con el manual de procedimientos del perfecto hablante claro de la política, lo que están haciendo es hundir en el barro más oscuro del espíritu la vida política argentina. Y por ende la universidad comprometen seriamente a los muy buenos trabajos que se hacen bajo la lógica de la escritura universitaria CONICET de este momento. De modo que la situación que se vive no me parece de las más gratas desde el punto de vista de que hay una proscriptiva actividad hecha con finura desde el punto de vista de las instituciones académicas de la Argentina. Es hecha con finura porque no le impiden la entrada a nadie, simplemente hay actividades que sirven a esa finura, no escuchar, no hacer que repercuta este tipo de lenguaje en ningún otro lugar, que no sea lugares denominados con una mala interpretación también de la tradición tecnológica, que eso es lo que está ocurriendo también en este momento. Entonces, ante estas situaciones, la posición hermenéutica, que finalmente es una interpretación humanística que valora el poder de repercusión sagrada que tiene la palabra, evidentemente es un tema que no puede ser ni desdeñado, ni omitido, y a veces ni siquiera contemplado con una especie de palmadita en la espalda otorgando tal o cual subsidio. Este es un combate político de profunda actualidad, eso es lo que me parece a mí, y esa es la razón por la que, a pesar de que le digo siempre acá a la compañera que no es mi tema, en el fondo, aunque no sé si digo la palabra hermenéutica del modo correcto, en el fondo es mi tema. Por eso estoy acá en la Biblioteca Nacional. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación.